Ejercicio 14. Si llamamos I sub n a la integral que va entre 0 y 1 de x a la n por e a la x diferencial x, pruebe la fórmula de reducción I sub n es igual a e menos n por I sub n menos 1. Bien, escucho propuestas, gente. Mientras me preparo un mate, me sirvo un mate. Los escucho, No ¿eh? sé qué es la fórmula de reducción. Eh, No, la siguiente fórmula. No sé quién preguntó, la voz me suena conocida, pero ¿quién habló? ¿Quién habló? Porque hay algunas voces que ya Yo, distingo. Elena. Elena. Eh, Nada, la siguiente fórmula, o sea, es una fórmula de recurrencia. Si se fijan acá, lo que podemos considerar, acá es como que lo que tenemos es una sucesión. Si se fijan, esto es una sucesión de números. Y claro, nosotros no lo vimos porque no nos dio el tiempo, pero esto es una sucesión dada de forma recurrente porque el término enésimo depende del término n-1. ¿Sí? O sea que esto es una sucesión y esta es la sucesión dada de forma recurrente. Bueno, entonces lo que nos piden es, eh, efectivamente, demostrar esta fórmula. Volviendo un segundo al concepto de la sucesión dada en forma recurrente, esto significa que el término enésimo lo podemos escribir en función del término anterior, n-1. ¿Sí? Obviamente que esto es como una especie de fichas de dominó. ¿Vieron el jueguito ese de las fichas dominó que donde uno va tirando al otro? Entonces, la ficha n-1 tira, es decir, como que construye al el término enésimo, ¿no? El n-1 construye el n, después el n construye el n más 1, el n más 1 construye el n más 2, y así siguiendo. Pero para eso necesitamos una primera ficha, que en general suele ser la ficha 0, la ficha 1, o sea, el término 0, el término 1, con esa me construyo el término 0, el término 1 me construye el término 2. Eso está muy asociado con un tema que a veces se da y a veces no, depende del tiempo, que es demostrar algo por inducción. Pero bueno, no importa, son comentarios aparte. Entonces lo que tenemos que hacer es demostrar esto. Tenemos que demostrar esto. Así que, primero, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien me puede decir cómo sería? Vamos a poner acá como observación. ¿Cómo es la expresión de la integral I sub n menos 1? Porque ustedes conocen la expresión de I sub n. Pero ¿cómo sería la forma de I sub n menos 1? Y donde dice n, pones n-1. Exactamente. Nada más que eso. O sea, va a ser la integral entre 0 y 1 de x a la n menos 1 por e a la x diferencial x. En general, gente, en general, todos estos problemas de integrales, igual algo parecido de lo que pasó acá con el ejercicio 12, y supongo que algo parecido va a pasar con el ejercicio 15, ustedes tienen que recurrir a las herramientas que ya conocen. O sea, ustedes tienen que pensar que de alguna manera tienen que usar lo que ya saben. No digo todo, pero sí algo. Cambio de variable, método de sustitución,
método de integración por partes. Bueno, y después vamos a ver fracciones simples, ¿no? Es como que ustedes tienen que tener, bueno, las propiedades de linealidad, obviamente, ¿sí? Ustedes tienen que tener a mano eso, es decir, esto tiene que salir con lo que yo ya sé. De entrada, las propiedades de linealidad, ¿sí? La integral de una constante por f de x, la constante sale afuera, y la integral de una suma, f más g, es la integral de cada una de ellas por separado, ¿sí? Esas son las dos propiedades de linealidad. Eso por un lado, después la tabla inmediata de integrales, después lo que es cambio de variables, ¿sí? Método de sustitución, integración por partes, y bueno, nos queda una última herramienta que es fracciones simples. Igual quédense tranquilos que este ejercicio 14 no sale por fracciones simples, no utiliza esa técnica, pero sí usa todo lo que ya vimos antes, ¿sí? Conmigo, con Dora. Acá, fíjense lo siguiente, yo tengo x a la n y acá tengo x a la n menos 1. ¿Habrá algo que me vincule este integral con este integral? ¿A alguien se le ocurre? Aunque sea así, medio... Haciendo por partes. Exactamente. Exactamente, no sé quién fue el que participó. Eh, exactamente, Yo. es perfecto. Hay que hacer partes. Hay que hacer partes. Así que vamos a encarar ¿Pero cómo se les ocurre eso? ensayo y error. Ensayo y error. Y práctica y experiencia. Lamentablemente es así. Por eso se llama, por eso me parece que la guía de ejercicios, el 90%, el 80% son ejercicios, te enseñan una técnica, a derivar, integrar y demás. Esto ya no es un ejercicio, esto realmente es una situación problemática donde vos tenés que encontrar la solución. Y acá donde vos tenés que implementar todo lo que ya sabés y ver, bueno, a ver cómo lo resuelvo. Esto realmente es un problema. Lo mismo que en el caso anterior. Por eso me parece que son problemas más interesantes. O mejor dicho, está bien puesto la palabra problema, más que ejercicio, esto es un problema. Así que nada, Agustina, es eso, es practicar, y bueno, de a poco van saliendo. Bien, entonces, vamos a encarar este problema por partes, ¿sí? Por integración por partes. Entonces, como vamos a encarar este problema por integración por partes, yo voy a volver a escribir esta integral entre 0 y 1, x a la n, por e a la x diferencial x. Yo el otro día les di como esta especie de complemento para que apliquen por partes, que en general funciona, no siempre, no el 100% de los casos, pero en general suele funcionar, que era, bueno, ¿qué elijo como f y qué elijo como g'? Entonces yo les había dado esto de ILPET, donde I era inversa, L era logarítmica, P era potencial, E exponencial y T trigonométrica. Si ustedes acá se fijan, tenemos x a la n, que es una potencial, y e a la x, bueno, la potencial está antes que que la exponencial, ¿no? Y esta era la exponencial. Por lo tanto, la potencial me define f, que va a ser x a la n, por lo tanto, f' de x va a ser n x a la n menos 1. Y una vez por descarte, ya tengo la g', que esta había que integrar, ¿no? Es e a la x, por lo tanto, si yo integro e a la x, me vuelve a dar e a la x, ¿no? Eso se lo dejo a ustedes que lo chequen, lo verifiquen, pero me parece más que obvio. Así que tienen f' y g. Bien. Así que recuerden la formulita.
recordemos, la integral de f por g' diferencial x es igual a f de x por g de x menos la integral de g de x por f' diferencial x. Entonces, una vez que tenemos eso, la integral, bueno, y en este caso, entre a y b, esto yo no sé si se los dio Dora, en el caso cuando yo lo tengo que vincular con Barrow, ¿sí? La cosa viene así. Esto va a ser f por g evaluado en b menos f por g evaluado en a. Porque esto ya está integrado. ¿Sí? Acá ya es como que ya hicimos Barrow. Así que en este caso va a ser, voy a hacer una cosa, lo escribo y nada, mato este zoom porque me queda poco minuto, entonces para estar corriendo no tiene sentido. Voy a escribir toda esta expresión. Entonces, ¿quién era f de x? X a la n. Por g'. ¿Quién es g'? E a la x diferencial x. Igual a f de x, x a la n, por g de x, e a la x. Esto evaluado entre 0 y 1. Menos la integral entre 0 y 1 de quién es g de x. G de x es e a la x por f', que es n por x a la n menos 1 por diferencial x. Bueno, habíamos dicho que esto es evaluarlo en 1 a la n por e a la 1, menos evaluado en 0, 0 a la n por e a la 0, ¿no? Bueno, esto se me va porque tengo un 0 ahí, así que todo esto es igual a e. ¿Ok? Ahora, si se fijan, esta n es una constante, la puedo sacar afuera. Entonces les queda la integral entre, vamos por acá un igual, entre 0 y 1, lo voy a escribir de esta manera para que les resulte más familiar, x a la n menos 1 por e a la x diferencial x. ¿Y esto qué era? Esto, si recuerdan, era esta integral y en n menos 1. ¿Y esto qué es? Esto es la integral y en n. Conclusión, ya está, ya tenemos todo. Acabamos de demostrar que y sub n es igual a, todo esto nos había dado e, menos n veces, esta integral y, pero evaluado en n menos 1. ¿Sí? Y sub n igual a e menos n por i sub n menos 1.